Buenas noches. Mi nombre es Gerardo Humberto Cardona Cardona, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para dar continuidad a la fase 4 en la aplicación de materia de Derecho Internacional Público, voy a realizar un análisis en caso de la masacre de Srebrenica, con el fin de validar la responsabilidad internacional por la acción de agentes estatales y para concluir dos posibles soluciones, una empleando un mecanismo político y otra un mecanismo jurídico. Masacre de Srebrenica. La masacre de Srebrenica fue un evento muy triste en la guerra de Bosnia en los años 90. Sucedió en julio de 1995. Srebrenica, una ciudad que debía estar protegida por las Naciones Unidas, pero fue atacada por fuerzas serbias, después de que Yugoslavia se separara de Bosnia-Herzegovina. Se volvió independiente en 1992. Esto provocó tensiones y conflictos entre los bosnios, musulmanes bosnios, serbios y croatas. La mayoría de la gente de Srebrenica eran bosnios y la ONU determinó que la ciudad era una zona segura, que significaba que estaba protegida y no fue así. A pesar de la designación de la zona segura realizada por la ONU en julio del 95, las fuerzas serbio-bosnias atacaron Srebrenica. Las tropas neerlandesas forman parte de la misión que mantenían la paz de la ONU. No pudieron resistir los avances de las fuerzas serbias y miles de bosnios buscaron refugio en el enclave de la base de la ONU, pero fue imposible hacerlo. Aproximadamente 8.000 hombres y niños bosnios fueron ejecutados y se considera un acto de genocidio, mientras que las mujeres y los bebés fueron expulsados y desplazados. Las ejecuciones masivas ocurrieron en campos de concentración y en áreas rurales con fosas comunes utilizadas para ocultar los crímenes. La Corte Internacional de Justicia determinó en el 2007 que la masacre constituyó un genocidio marcado en el hito en la historia de la justicia internacional. El líder militar serbio-bosnio durante esta masacre fue arrestado y posteriormente juzgado en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, donde fue condenado por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Dicha masacre dejó heridas profundas en Bosnia y Herzegovina y marcó un punto crucial en la percepción de la intervención internacional y la responsabilidad de proteger las poblaciones en situaciones de conflicto. El proceso de conciliación, reconstrucción de la región ha sido largo y difícil. Con razón, en estas comunidades aún se encuentran dilatando las secuelas psicológicas y sociales de dicha tragedia. Este terrible evento sirvió como recordatorio para la comunidad internacional sobre la importancia de actuar ante las señales de genocidio y de atrocidades masivas, dejando ver las deficiencias de nuestra diplomacia internacional. Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU llevando a las reformas y discusiones sobre cómo mejorar la capacidad de respuesta en las situaciones similares en el futuro. La responsabilidad internacional por la acción de agentes estatales en este caso. Las fuerzas serbio-bosnias llevaron a cabo las acciones que resultaron en el genocidio de aproximadamente 8.000 bosnios en julio de 1995. En este caso, Serbia no cumplió su deber de prevenir el genocidio, a pesar de tener influencia y control sobre las fuerzas serbio-bosnias, y no tomó las medidas adecuadas para evitar la masacre y a pesar de tener conocimiento de la situación. Las fuerzas serbio-bosnias recibieron apoyo logístico, financiero y militar de Serbia. El líder de esta tenía conexiones directas con el gobierno serbio y actuaba bajo su influencia. Estos elementos llevaron a que se considerara que Serbia era responsable por incumplir su obligación de prevenir el genocidio y por su conexión con las fuerzas que perpetraron dichos crímenes. La Corte Internacional y la Justicia determinó que Serbia no había hecho lo suficiente para prevenir el genocidio y, aunque no lo culpó directamente en cometer el genocidio, sí lo responsabilizó por no haber evitado la tragedia. En el 2007, la Corte Internacional de Justicia decidió que lo que pasó fue un genocidio. Su líder militar serbio en ese momento fue arrestado y condenado por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Planteamiento de soluciones. La masacre podría haberse prevenido si se hubiera tomado medidas más firmes y decisivas por parte de la comunidad internacional, la ONU y las fuerzas de la paz desplegadas en esta zona.
Planteamiento del mecanismo político. Una posible acción habría sido una intervención militar más enérgica por parte de la OTAN. Otras potencias utilizando la fuerza militar significativa para disuadir las fuerzas serbio-bosnias y atacar dicha población. Eso habría requerido un compromiso más fuerte por parte de la comunidad internacional y la disposición en utilizar la fuerza para proteger la población. En este caso, había que desplegar una fuerza de paz más robusta y mejor equipada en dicha población para garantizar la protección de la población civil, utilizando un mandato más claro ante Serbia, para utilizar la fuerza si fuera necesario, para defender la zona segura. Las medidas políticas, a su vez, debieron encaminarse en que la comunidad internacional ejerciera mayor presión diplomática y económica sobre los líderes serbio-bosnos y sus aliados, imponiendo sanciones más estrictas y adoptando medidas para aislar políticamente a quienes estaban detrás de la planificación de dicha ejecución y de dicho ataque. De esta manera puedo concluir que una coordinación efectiva entre los países y organizaciones internacionales involucradas en la crisis de Bosnia habría sido crucial. La falta de cooperación efectiva entre los actores internacionales fue uno de los problemas fundamentales que contribuyeron a la incapacidad para prevenir dicha masacre. Planteamiento del mecanismo jurídico. Esta tragedia necesitaba una respuesta legal más fuerte y efectiva por parte de la comunidad internacional basada en el derecho internacional y los tratados existentes. Habría sido fundamental hacer cumplir de manera más estricta las normas del derecho internacional humanitario, en particular las convenciones de Ginebra que prohíben los crímenes de guerra y los actos de genocidio. Esto habría requerido una vigencia más cercana de las violaciones del derecho internacional y una respuesta inmediata ante cualquier señal de amenaza grave por parte o hacia la población civil en este caso. En el mismo sentido, se debieron efectuar acciones legales más tempranas y contundentes contra los líderes y responsables de las fuerzas serbio-bosnias, acusándolos de crímenes de guerra. Ante esto, no se hubiese producido la masacre. Esto podría haber incluido investigaciones y enjuiciamientos a nivel internacional, posiblemente a través de tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Haya. Asimismo, debieron utilizarse herramientas legales sobre el gobierno serbio, responsabilizarlo legalmente por su papel en el conflicto en Bosnia y Herzegovina, incluyendo su apoyo a las fuerzas serbio-bosnias. Esto habría requerido una acción coordinada de la comunidad internacional y la aplicación de sanciones legales significativas. El estado de vulnerabilidad al que estaba sometida la población civil necesitaba que se hubiera explorado por parte de la comunidad internacional la posibilidad de ampliar el mandato de la ONU para permitir una intervención más enérgica en situaciones de crisis como lo fueron en esta masacre, otorgando las fuerzas de paz un mayor poder para actuar y proteger a la población civil. Para finalizar, el peligro evidente en el que se encontraban las personas residentes de dicha ciudad requería que de forma inmediata se lograra mayor cooperación entre los sistemas judiciales nacionales e internacionales para agilizar el proceso de enjuiciamiento a los responsables de crímenes de guerra y el genocidio, garantizando una rendición de cuentas más rápida y efectiva. Como podemos observar en este caso, hubo señales de advertencia y conocimiento de inminente amenaza que estaba expuesta a la población civil. Sin embargo, la respuesta internacional no fue suficiente para evitar dicha tragedia. En conclusión, el derecho internacional público, en teoría, proporciona un marco legal para prevenir y abordar conflictos internacionales, crímenes de guerra, genocidios y violaciones de los derechos humanos, aunque su objetivo es prevenir situaciones como la masacre que hoy hemos venido hablando. Su aplicación efectiva puede ser complicada, su aplicación efectiva requiere un compromiso más sólido, una mejor coordinación internacional y una disposición de los estados a actuar rápidamente cuando se violan gravemente los derechos humanos o se amenaza la paz o la seguridad, en estos casos internacionales. Muchísimas gracias.